Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 10º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 15. Salmos 130 o 129. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 13, 5, 1. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Los escribas, cegados por su oposición al Señor, difundieron el rumor de que Jesús tiene poder sobre los demonios, porque está subordinado a Belcebú, el príncipe de los demonios. Ante tales rumores, el Señor quiere enseñar a sus discípulos, y por supuesto a nosotros hoy, la importancia de la comunión, del estar unidos a Él y permanecer en Él y con Él y para Él. El reino que vino a establecer en la tierra no flaqueará y no perderá su virtud si permanecemos unidos. Qué importante es esta primera enseñanza para nuestro presente, pues como vemos es la falta de unidad y la prepotencia, arrogancia y presunta autosuficiencia la que está creando tantas situaciones de inhumanidad entre nosotros, en los gobiernos, en la familia, en la sociedad, en la misma iglesia. Guerras, divisiones, resentimientos, odios, incertidumbres, injusticias y cualquier cantidad de males. Cada uno defendiendo sus propios criterios, sus mezquinas y egoístas maneras de ser, imponiéndose a como dé lugar, ciegos ante la verdad y descargando las culpas en los demás sin asumir las propias responsabilidades y consecuencias, como Adán a Eva y Eva a la serpiente y todos a Dios. No importa a quién se haga daño y cómo se haga, ni importan las consecuencias que ello traiga para la construcción de una sociedad libre y con oportunidades. Aprovechemos esta enseñanza para examinar nuestra actitud ante las acciones de los demás y en particular si son miembros de la iglesia. Pensamos, por ejemplo, que los juicios inútiles y a veces imprudentes, las dudas sin razón o los comentarios negativos sobre las intenciones de los demás rompen la unidad y la comunión de la iglesia. Al contrario, debemos tener un gran amor por la unidad, en la legítima diversidad que se encuentra en el pueblo de Dios. Aunque todos seamos muy diferentes, nuestro amor a la iglesia podrá superar esta diversidad. Si verdaderamente nos orientamos hacia la santidad, luchando por el camino que Dios establece para cada uno de nosotros, ¿por qué no deberíamos estar unidos?
Y si vemos defectos en los demás, nuestra actitud será de comprensión, llena de misericordia, tratando de ayudarlos a superarlos. Por tanto, es necesaria una gran rectitud y humanidad para evitar la situación de aquellos, como quienes acusan al Señor, de estar poseído por un espíritu inmundo, malinterpretan el trabajo de los demás y se niegan por principio a reconocer la acción de Dios en las iniciativas de los demás. En estos textos notamos dos oposiciones: la de Jesús con sus familiares, al principio y al final del Evangelio, y el duro contraste con los escribas en el centro. Veamos brevemente el de los escribas. Acusan a Jesús de hacer maravillas a través del líder de los demonios. Es absurdo. Le dan a Dios el apelativo de endemoniado, lo tratan con hostilidad, lo calumnian y lo maltratan. Y Jesús, con mucha paciencia, intenta hacerles reflexionar. Es bella la expresión de Jesús, los llama a acercarse a Él, es decir, a compartir sus propias ideas. ¿Cómo podría seguir adelante un reino dividido contra sí mismo? Este es un principio universal. ¿Cómo puedes afrontar la situación si estás separado? En casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera que te encuentres. ¿Cómo puede existir una comunidad, un grupo de amigos, un presbiterio, si está dividido? Incluso el diablo nada podría hacer si entre los demonios no estuvieran unidos en el deseo de nuestro mal. Es ilógico que el maligno se uniera para hacer el bien, cuando su principio es precisamente hacer el mal. Por eso Jesús dice que la liberación del mal que realiza es señal de que ha llegado aquel, con mayúscula, que es más fuerte que el mal, el que verdaderamente se impone por el amor y no por la mezquindad de intereses viles y subjetivos, el que todo lo puede porque ama de manera incondicional y gratuita. Y luego habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que nunca será perdonada. Se refiere a ese endurecimiento extremo del corazón que te lleva a negar la evidencia y a cerrarte obstinadamente y con orgullo a la verdad. Y si uno se cierra así, ni siquiera Dios puede hacer nada, porque Dios respeta la libertad del hombre y no se impone, sino que se propone. Además, hay que tener en cuenta que este pecado no es que Dios no lo perdone, porque Dios perdona todo, lo ha dicho de manera anticipada Jesús. Es que el egoísmo y la prepotencia del corazón se cierra de tal manera que el hombre se hace impermeable y refractario al amor y a la verdad, de tal manera que quien vive así se enceguece y se niega a sí mismo la libertad y la felicidad. Y esta es la condenación. Un poco como decía San Agustín, el sol brilla en todas las casas, pero entra si se abren las ventanas desde adentro. Pasemos ahora al malentendido de los familiares. En primer lugar, para comprenderlo mejor, debemos tener en cuenta que en la época de Jesús, la familia era el referente básico del individuo para su inclusión en la vida social. Te presentabas al mundo como parte de tu familia y tenías consideración social dependiendo de la familia a la que perteneces. Por ejemplo, te reconocieron como hijo de fulano o perano que hace este trabajo, por lo tanto, vales, dependiendo del nivel social de tu familia. No solo eso, sino que muchas veces la familia era también un lugar de trabajo. Continuabas el negocio de tu padre y de apoyo. Dejarlo significaba arriesgar el futuro. Y estabas obligado a continuar el negocio familiar, dando tu contribución y manteniendo a tu familia, por ejemplo, a los padres en la vejez. Jesús rompe, entre comillas, con estas normas sociales, porque quiere crear nuevas relaciones humanas y sociales, más fraternas y menos discriminaciones. Quiere fundar una nueva familia, la familia de los hijos de Dios, agruparnos a todos bajo una misma casa y hacernos a todos buenos y malos, justos e injustos, herederos del reino eterno de Dios. Renuncia a todo por el anuncio del reino de Dios.
Vive de manera itinerante, pobre. Llama a discípulos, hombres y mujeres, inusual en esa época y demasiado atrevido para una mentalidad cerrada, tradicionalista y poco dispuesta a la novedad, que comparten su estilo de vida y pensamiento y, entre comillas, rompe algunos paradigmas y códigos culturales y religiosos de la época. Ahora Jesús está en una casa que ya de entrada podemos identificar como la iglesia, no en la de sus padres, donde está enseñando. De hecho, está en Cafarnaúm, la Galilea de los gentiles. La casa aparece aquí como un lugar donde se enseña y se comparte, donde todos son acogidos y amados. Según los cánones del sentido común, Jesús se comporta de manera extraña, fuera de sí, y deshonra a su familia, y por eso se le tiene por loco. Pero bendita locura. Alessandro Pronsato hace una profunda reflexión sobre esta locura cristiana que tal vez hoy hemos descuidado y hecho desaparecer de nuestra iglesia por seguir parámetros que nos confunden con lo que la gente llama, entre comillas, normal y correcto, porque todos lo hacen y siguen. Y como sabemos, ya no hay ninguna diferencia. Dice Alessandro Pronsato: muchos cristianos, por el contrario, no están de ninguna manera dispuestos a permanecer fuera de las modas, de las ideologías, de la competición loca, de las operaciones más ventajosas, de la mentalidad corriente, de la vanidad, del protagonismo, de las medidas de buen sentido. Aceptar el Espíritu de Cristo significa necesariamente estar fuera de sí, fuera de los cálculos, de las prudencias, de los miedos, de las diplomacias, de las hipocresías, de las tácticas humanas. La blasfemia contra el Espíritu me parece que es precisamente, además de rechazo consciente de la luz, rechazo de la locura, que es un componente esencial de la santidad a la que todos estamos llamados. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la pretensión de seguir a Cristo sin perder la cabeza, según una expresión típica del santo cura de Ars. Blasfemia contra el Espíritu es la presunción de cambiar el mundo, de meterse e influir en la realidad con la racionalidad, sin ser signo de contradicción, sin aparecer, al menos un poco, locos. Hasta aquí Alessandro Pronsato. Jesús enseña en un lugar no utilizado para esto, que era la sinagoga, en contacto con mucha gente. Tal vez había alguna gente impura allí, y no se detiene ni un momento para comer. Para los familiares esto es demasiado. Está fuera de sí, entre comillas, y van a buscarlo, o como dice el término griego literalmente, a capturarlo, para no dejarlo escapar y regresarlo a su casa, a sus costumbres, a sus tradiciones, como pretendemos muchos hoy, cuando no queremos aceptar la novedad y nos aferramos a viejas maneras de vivir y de relacionarnos con Dios, a tradicionalismos infructuosos, tal vez hoy, y poco propositivos, y como la familia de Jesús, prefieren quedarse afuera y no entrar para compartir con la nueva familia de Jesús y sus enseñanzas verdaderas. No entienden su misión y quisieran detenerlo. Esto surge de una preocupación por él. Es la actitud típica de defender lo suyo, pero también de querer defenderse. Deshonrarse a uno mismo significaba deshonrar a la familia. Los miembros de la familia no están en abierta oposición a Jesús, pero les preocupa que sus acciones o palabras inapropiadas, contrarias a la ley o a las reglas de vida actuales, puedan comprometer el honor de la familia. Mientras tanto, la multitud estaba sentada a su alrededor, dentro de la casa con él. Le dicen: «He aquí, tu madre y tus hermanos te buscan afuera». Madre y hermanos se quedan afuera. ¿Por qué? La casa, en griego, que es oikos, es imagen de la casa de los discípulos, el lugar de la comunidad. Es como si tuvieran dificultad para entrar y hacer parte de los discípulos. No entran, pues deben cambiar la relación familiar, aceptando hacer como Jesús,
que deshonra a la familia según la moda de la época para abrir nuevos horizontes y crear nuevos paradigmas, pues está anunciando el reino nuevo y creando el cielo nuevo y la tierra nueva. Llama la atención que entre ellos Marcos subraya que también estaba su madre, a quien no llama por el nombre María. Pero como la madre, se sobreentendería que ella lo sabía todo. Sí, ella también. También la Madre María tuvo que hacer su camino de fe y tuvo que luchar por comprender a Jesús y acompañarnos a nosotros en este camino que tenemos que hacer, que para nada es sencillo o fácil de hacer, pues la fe no son respuestas claras y contundentes, son más bien preguntas sin resolver y modos insospechados de aceptar la propuesta de Jesús que rompe todo paradigma y todo código social y cultural. Ella evidentemente no le era hostil, solo estaba humanamente preocupada por él y no comprendía del todo su estilo, pero su grandeza estaba precisamente en haberse hecho su discípula, en haberlo seguido escuchando y practicando su palabra, tanto que permaneció firme ante la cruz de Jesús. Y quien es madre o padre sabe bien que escuchar y seguir a su hijo, renunciando a su autoridad sobre él, no es nada fácil. ¿Cuántas veces incluso hoy el seguimiento de Jesús conduce a malentendidos a nivel familiar? ¿Cuántos jóvenes llamados luchan ante todo con sus padres que no comprenden su grandeza? ¿Cuántas personas que inician una conversión son incomprendidas, burladas? Que el Señor les dé la gracia de perseverar. Y finalmente, en su respuesta, Jesús dice: aquí están mi madre y mis hermanos. Ellos son los que hacen la voluntad del Padre. Aquí Jesús nos muestra una nueva familia, la de la iglesia, la de los discípulos, que tienen un solo Padre, Dios, y un solo estilo de vida, la novedad del Evangelio. Hacer su voluntad rompiendo esquemas culturales y paradigmas tradicionalistas. Los lazos familiares no se excluyen, sino que se les da nuevo significado. Jesús mueve y expande la familia desde un nivel natural a uno sobrenatural. Qué maravilloso sería redescubrir la pertenencia a esta gran familia, trabajar para formar comunidades cristianas en las iglesias que con demasiada frecuencia se parecen a grandes distribuidoras de lo sagrado, donde cada uno, después de haber bebido de él, se va tan solo y vacío como cuando llegó, siguiendo su mismo estilo de vida y sus viejas maneras de pensar y de ser. Pidamos al Señor que nos ayude a ser y vivir como sus verdaderos familiares, trayendo al mundo el estilo alternativo de los hijos de Dios, cuya ley es el amor fraterno. Nos acompañe pues la Santísima Virgen María, para que como ella estemos siempre dispuestos a dejarnos renovar por la palabra de su Hijo y por sus enseñanzas novedosas y revolucionarias sobre los nuevos modos de ser cristiano hoy, sin romper con la verdad y lo fundamental de la fe. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.